José, temas nacionales. Oiga, don Fernando, parece que el colágeno le está funcionando aquí a nuestra amiga. ¿Ah? Sí, se ve como 45 minutos más joven. Pero por lo menos se ve feliz. Exacto. Y no hay una cosa más hermosa que ver Una mujer bonita, hermosa, feliz. feliz. Bueno, va a tener usted que comprar su colágeno. Colágeno, voy a tener que inyectármelo. Bien, algunas cosas importantes que está pasando. Dos noticias buenas para... Nosotros ya se nos olvidó que hay cosas buenas que pasan en Panamá y en el mundo con más frecuencia de lo que usted quiera reconocer. La primera cosa importante, una victoria que obtuvo la autoridad del Canal de Panamá en esta serie de demandas que el consorcio Grupo Unidos por el Canal, encabezada por la española SACIR, Vallehermoso, en el Tribunal Internacional Arbitral, que no es un tribunal establecido en el protocolo del contrato, es donde al final se decide ya, en última instancia ya, el tribunal falló la semana pasada a favor de la autoridad en el caso de la jataguía. La jataguía era una construcción que se utilizaba para trabajar en seco y SACIR Vallehermoso y el grupo alegaba que la autoridad del canal no había cumplido, que había problemas en el tiempo, etcétera, una serie de recursos y la demanda por este caso, en este particular ítem, era de 192.8 millones de dólares. El tribunal desistió, consideró incorrecta la demanda y falló a favor de la autoridad del Canal de Panamá, lo que obliga a este consorcio a pagarle 22 millones en costas de abogados y 900.000 dólares a la autoridad del Canal de Panamá. Esto es un hecho importante, es una victoria de la autoridad del Canal de Panamá, que es nuestra empresa, y es una de las razones por las que tenemos un canal ampliado bajo el control de la República de Panamá. De manera que quiero señalar eso, Fernando, como una noticia buena, importante, debiera tener una relevancia. Debería. ¿No? Porque el total ellos nos demandaron por casi 4.000 millones de dólares. Eso no es cualquier cosa. Este es un paso importante, indica la tendencia de esto y felicito a la administración del canal por esta victoria contundente. Otra cosa importante, ayer arrancó desde esta semana, este fin de semana, el sábado, un estudio entre el BID y la Alcaldía de Panamá para establecer un proyecto para estudiar la movilidad, la coexistencia entre el peatón y la circulación vehicular. Recuerda que la ciudad originalmente estuvo diseñada para carros nada más. Y de espalda al mar. Y de espalda al mar, y el 70% de los panameños caminan en la ciudad. Entonces creo que este es un ensayo importante, pásese por la Cala, pasa 5 de mayo. Yo creo que quiero felicitar tanto al BID como a la alcaldía por este esfuerzo, que hay que prestarle atención, porque de eso, del resultado de ese estudio, nace la política de movilidad, que hay que seguir desarrollando y que ha venido siendo parte de la administración actual. Creo que es un evento importante, culturalmente hablando. Creo que desde Mayín, cuando se hizo mi pueblito, que rescatar la cultura es una cosa importante. Creo que una de las cosas grandes que ha hecho la alcaldía, entre las obras que ha construido, es el rescate al valor de la cultura como arma importante de transformación. Y yo creo que buscar sitios comunes. Las ciudades no se construyen en casas, se construyen en parques, se construyen en plazas, se construyen en la calle. Y todo esfuerzo de transformación tiene sus detractores y la mayoría. Al final, siempre los cambios generan tensiones y disgustos, siempre. Pero esa es la diferencia entre quien intenta establecer un liderazgo, porque es fácil complacer a los demás. Lo difícil es guiar a un país por el camino correcto. Esa es la diferencia. Bien, esas son dos noticias importantes. Quisiera hablarle de dos temas centrales. Uno, bueno, salgo de una noticia. Este fin de semana, tanto el Partido Popular como el Partido Frente Amplio por la Democracia escogieron su propuesta para los diputados, alcaldes y representantes. Una parte, sí, porque la otra parte es parte de las negociaciones que te van a hacer. Creo que este esfuerzo presenta ya otro conjunto de propuestas electorales en otros niveles. En el caso del Partido Popular, ya el directorio aprobó una alianza con el Partido Panameñista, pero tiene que ser ratificada este domingo
en un congreso de ese colectivo político. De manera que el calendario electoral avanza dentro de lo que cada partido ha planeado. Hablemos un poco de hoy, 19 de noviembre, y el caso Martinelli. La primera cosa que le tengo que decir, que yo racionalmente no me explico por qué el magistrado Jerónimo Mejía insiste en hacer esta audiencia cuando es de público conocimiento que hay una resolución emitida por un miembro de la Corte Suprema de Justicia que está siendo estudiada por los otros 8 miembros, en la que la Corte, según ese proyecto, el magistrado Ortega solicita que la Corte desista porque no tiene competencia. ¿Por qué insiste en esta audiencia? Porque en el principio, acuérdense que el Ricardo Martinelli está juzgado en la Corte, estaba juzgado, está siendo juzgado en la Corte por su condición de diputado del Parlacén, no como expresidente, por su condición. Ya la perdió. Y ya el magistrado Ortega ha dicho con precisión jurídica y con base a artículos claramente establecidos en la Constitución de la República de Panamá y en el Código Procesal Penal y en el Código Penal panameño, que la Corte no tiene competencia. Entonces hay un principio general que está en el título primero del sistema penal acusatorio, que este sistema garantista tiene que resolverse en función de resolver ¿qué cosa? La velocidad, la economía procesal. ¿Por qué si existe una causa que puede, de ser aprobada, eliminar todo el caso en la Corte Suprema de Justicia, Mejía insiste hoy que llamó a una audiencia para conocer de las pruebas, tanto de la acusación como de la defensa, cuando el propio fiscal ha puesto un impulso a que se defina primero esto? ¿Por qué Mejía insiste en esto? Esto es una pregunta que usted tiene que hacerse, porque lo que debiera decir el sentido común, lo que debe decir el sentido común es hacerle caso a la filosofía enmarcada en los principios que determina el proceso penal acusatorio que están estipulados en el título primero de esa ley, que todo panameño deberá leérsela, porque ese es, digamos, los principios sobre los que actúa el cuerpo jurídico de este tratado. Y esto es la economía procesal. De acuerdo a los juristas que he consultado, si la Corte determina que no tiene competencia, todo lo actuado por Mejía desde el 25 de junio es ilegal. Y entonces, magistrado, ¿cuál es la terquedad? Ahora, entiendo la justificación política, claro. Este es el último cartucho que él quiere tirar al aire, quizás sea su última presentación, si es que la hace a fuerza. Porque la defensa puede pedir la reconsideración ante el propio Mejía y ante el Pleno de la Corte de lo que aquí se decida. Pero no importa lo que se decida aquí, la esencia de esto es que no hay competencia de la Corte para ver el caso Martinelli. No hay. No importa la propaganda que se ha montado en el periódico de la prensa contra el magistrado Edén Ortega. o contra su hijo, más bien. O contra su hijo. Bueno, también ahora dice, ahora lo quieren meter a él. No importa que lo firme una periodista de Colombia o un periodista de Panamá, o que lo firme quien sea. No importa esa guerra mediática. El hecho jurídico no se puede ocultar. Y es que la Corte no tiene competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli. Y creo que lo que debiera hacer el magistrado Mejía debiera ser suspender esta audiencia y esperar El fallo. el fondo. ¿Y para qué van a perder tiempo? Entonces ahora lo que han hecho es simplemente llevar al país en ascuas ante un hecho que se resuelve ante las leyes. Pero aquí entonces lo que han montado una campaña tratando de amedrentar a la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que quisiera sugerirle al Pleno de la Corte Suprema de Justicia es que acelere la decisión que vayan a tomar para no mantengan el país, que recuerde que estamos en un proceso electoral. Sí. Y este juicio dejó de ser un juicio. Ya todos los argumentos, fíjese que el periódico La Prensa no ha hecho una comparación jurídica,
porque ese es periodismo, entre lo que ellos piensan y lo que es la verdad jurídica. Porque al hacerlo quedarían descubiertos de que no tienen razón en lo que están diciendo. Y que toda esta campaña mediática, esta matriz, está dirigida a influir para que los magistrados actúen de una u otra forma. Yo espero, vamos a suponer que él haga su audiencia. ¿Qué es lo que va a pasar en todo caso? Que él decida, como ha decidido todo, y decida admitir lo que no le da la gana y hacer lo que le dé la gana, y vamos a suponer que la Corte decida que no tiene competencia, todo lo que está diciendo Mejía no tiene validez entonces, si la Corte declina. Entonces todavía empantanar a la Corte más, no teniendo razón jurídica Mejía, entonces lo quieren poner como el gran jurista. El gran jurista. Yo creo que el magistrado Mejía ha cometido errores tan graves, porque cuando usted tenga discrepancia en la ley, lea la ley. No le preste atención a lo que le dice, mire la ley, los artículos que le dicen cuál es la competencia de la Corte y por qué. Entonces él inventó cosas que no están en la ley. Eso del año. Sí. Que no reconoce el año. Eso Sí, es pero es una violación enferma. permanente. Pero vamos a ver, estamos en este proceso, nosotros vamos a dar seguimiento a todo lo que está pasando en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que te pase hoy, lo que debió hacer Mejía. Y usted pregúntese, ¿por qué si en el Código Procesal Penal se establece que este código precisamente, esta modificación se hizo para producir economía procesal y acelerar los procesos y no empantanarlos en discusiones torpes como la que tenemos ahora mismo? ¿Por qué él no espera? Él sabe eso, o debía saberlo. Ahora ya hasta tengo dudas de lo que saben. Él, tengo dudas. No digo que no sabe, tengo dudas. Porque la torpeza con que se ha manejado esto por parte, él ha dejado de ser magistrado para convertirse en un fiscal sin conocimiento y al margen de la ley. No, un fiscal y un legislador. Sí, y legislando desde la banca de juez. Entonces yo creo que es un momento, y les voy a explicar por qué. Porque en el caos en que nos ha metido, y ha llevado a la Corte, ¿no sé? Ahora súmele a el caos que tenemos en todas estas discusiones de gente opinando y hablando sin conocimiento jurídico. Gente opinando y hablando sobre temas que ni siquiera dominan. Y nos ha llevado a pensar que tenemos un país que es un perfecto desastre, cosa que no es cierta. Hemos sembrado la idea de que Panamá se va a acabar. No, se van a acabar los malos políticos, sí. Espero. Pero no se va a acabar. Pues van a dar paso. Pero no se va a acabar el país. Este es un país de grandes perspectivas, que a pesar de los pesares, este es un país que camina y tiene una gran perspectiva. Sí, es que la gente ha olvidado cómo está el vecindario. Sí, no. Y aquí creo que tenemos que hacer una reflexión seria. Esto le deberá servir a todos los que aspiran a dirigir este país a pensar qué es lo que deben hacer. Aquí hay gente que tú le preguntas, ¿qué piensa de esto? No, yo estoy en Texas. Yo puedo estar en el planeta allá en casa del diablo y puedo estar informado de lo que está pasando. Eso no es excusa. No, yo tengo la información de lo que pasa en Afganistán, en Rusia, en Arabia Saudita, estando aquí en Panamá, yo no estoy allá. Al detalle. Al detalle. En inglés, en español, en ruso, en francés. Bien, yo espero. Vamos a ver lo que pasa hoy. Vamos a ver si la sensatez llega al señor Mejía a las 9. Y si él sigue con su audiencia, entonces usted no tenga la menor duda que esta será una audiencia de carácter político y no jurídico. Porque lo que indica la ley es que él debe esperar a lo que el fiscal que tiene la razón, está diciendo, definamos primero si tenemos competencia. Y ha presentado recursos sobre eso, Fernando. Bien, vamos a esperar, vamos a darle cobertura y mañana le haremos los análisis correspondientes. Yo quisiera hablarle sobre otro tema importante ahora en el campo político partidario. Ayer tuve la oportunidad de darle un repaso a todas las informaciones nacionales y fíjese lo que me encuentro.
Me encuentro con esta declaración que le hace el señor secretario de la Asamblea a la periodista Flor Mirachi. Y leo completo la entrevista. En primer lugar, quiero rechazar categóricamente Es una vergüenza de... categóricamente estas afirmaciones racistas, antisemitas en esas intervenciones. Porque cuando él dijo, no lo voy a usar, no voy a usar el término. Anticlasista, es decir, es sí, una cosa... Sí, es un insulto a la inteligencia, lo que yo leí. Pero también es la semilla de la provocación y de la lucha del sentido de denigrar a comunidades que conviven con nosotros, y fue la forma como el fascismo llevó a esa gran matanza. Vendiendo estereotipos. Exactamente. No solamente de judíos, sino de comunistas, de homosexuales, Testigos de Jehová, de gitanos, de todos. todo. Entonces quiero rechazar eso, hiriente, y expresarle como panameño mi disculpa a la comunidad Hebrea. hebrea aquí en Panamá. Los panameños no pensamos así, estimados amigos. Y después me puse a mirar todo lo que estaba pasando en Pandeportes y todo lo que en algunos partidos se dice, y llegué a la conclusión, a la pregunta siguiente: ¿quién está mandando en los partidos políticos? Por ejemplo, ¿quién manda en el PRD? Una bancada. ¿Quién manda en el PRD? ¿Por qué no hay una dirección que salga al frente de todas estas cosas? ¿Por qué el candidato tiene una línea de que hablar mal, ningún PRD habla mal de un PRD? ¿Esto qué es? En la historia de la humanidad y en la historia nacional, Una especie de ley de omerta. ¿sí? Siempre los partidos que han cometido errores han tenido dirigentes que han salido al frente a corregirlos. Porque el PRD, panameñismo, el Cambio Democrático, FAD, Ordena, son un reflejo de la sociedad. Entonces yo no puedo asumir que si yo hablo mal de algo que está pasando en mi partido, eso es un crimen. No. Eso es querer ocultar una cosa que cada vez es más inaguantable y que acelera una crisis política de proporciones incalculables. ¿Cómo es posible que no haya una estructura política que pueda filtrar lo que está ocurriendo? ¿Y cómo es posible que frente a todo esto no haya posiciones claras a esta altura? ¿No así? En nada. Hablo de PRD, Sí. porque yo lo conozco bien. Yo fui miembro fundador de ese partido. Y no hay una estructura fiscal, un comité político que salga a decir qué está pasando. Y mire lo que está pasando en Pandeportes, una herida al corazón del sentimiento de la gente. Y eso pasa porque los partidos están controlados en la dirección por los diputados. Y ese es un problema serio que debe ser analizado, porque los partidos políticos tienen que reinventarse, tienen que resolver y abordar con seriedad esta crisis. Usted préstele atención. Yo le he dicho a ustedes con mucha claridad que la contradicción fundamental para el desarrollo de nuestra economía era la existencia en el país de un enclave colonial. Resuelto eso, que culminó con fecha el 31 de diciembre al mediodía de 1999, fíjese cómo se disparó a lo largo de los últimos 30 años nuestro vertiginoso crecimiento económico, porque se liberó una de las cosas fundamentales para impulsar la economía, que era el área canalera, y pudimos desarrollar toda una política portuaria, toda una política turística, toda una política de industria. Mire lo que es Jaguar hoy. Pasamos de un enclave colonial militar improductivo a un enclave productivo. Mire nada más con la ampliación del Canal de Panamá. Mire el nivel de apreciación mundial que tiene Panamá por administrar su canal bajo sus propias reglas, que muchos panameños creían que en Panamá no podía administrar eso. Bueno, lo demostramos que sí podemos administrarlo. O sea, hoy la principal contradicción interna que impide el desarrollo armónico
de la sociedad panameña es la falta de institucionalidad. Y eso requiere de una reforma constitucional integral. Y nosotros no podemos estar aquí apadrinando este saqueo por parte de esa estructura política de todos los partidos, porque sí, todos dicen que es solo el gobierno de turno. No, no, no. Pero los que estaban en turno con el gobierno de turno en todos estos procesos, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué ha pasado? Este proceso de manipulación política de la justicia, entonces viene a agravar mucho más esta crisis política partidaria que también está inserta en lo que se llaman independientes. No en todos, de la mayoría. pero en una parte de ese sector que hoy sale solamente a ver lo malo de un área, pero no ve el problema en integral. Entonces dicen, lo que pasa es que el gobierno de Varela no tiene ninguna popularidad. Sí, pero ¿qué popularidad tienen los partidos políticos? ¿Cuál ha sido la diferencia? Cuando yo digo que de este partido no se habla mal nadie porque es traición, estoy condenando la esencia de los partidos porque los partidos no son cofradías ni sectas religiosas, son estructuras políticas para debatir la verdad o la mentira, el proyecto a favor o en contra de. Pero creyendo ya que yo gané las elecciones, no haga gola porque ya yo gané, estaríamos votando en ciego. Yo hago un llamado a la sociedad panameña, porque no es que está solamente afectado, Fernando, un sector. Por eso yo le estoy pidiendo a la Corte que resuelva el problema de Martinelli, para que nos dé espacio a mirar con seriedad y sensatez los próximos meses. Porque esto no se va a bajar. En los próximos días conoceremos de más detalles, de más problemas que involucran a todo el espectro de la sociedad panameña. ¿O usted cree que hay corruptos en los partidos políticos y no hay corruptos en en los movines o en los empresarios o no? Porque en el fondo, esa guerra global que usted ve económica, también es una guerra local económica. Entonces, requerimos de un espacio para debatir. No importa la profundidad y la diferencia del debate. Lo que tenemos que evitar es la descalificación como forma de debatir, que es lo que está haciendo el periódico La Prensa, con el caso de Eudén Ortega, que ha tomado una resolución sesuda, basada en derecho. Si usted quiere estar en contra y tiene el derecho, hágalo en términos de lo que él redactó. O sea, le estamos pegando, estamos desviando el debate, y eso es la descalificación. Ese camino es el camino equivocado. Cuando nosotros discutimos los tratados Torrijos-Cartes, abrimos un espacio para que todo el mundo debatiera sobre eso, a favor o en contra de. De hecho, las elecciones no fue el 100% de los panameños. El 66% de los panameños votaron a favor del tratado, un 30 y tanto por ciento votó en contra, por cualquiera sea la razón. Pero esta sociedad necesita debatir a profundidad. Pero ¿quiénes están tomando esto? Los descalificadores, los que no tienen nada que aportar, porque no hay nada más perverso en situaciones complejas que el simplismo de la argumentación que no está basada en nada. Y entonces usamos eslogan, aquí nadie miente, aquí nadie roba. Pregunto, en el PRD, ¿esto de Pandaporte qué es? Sí. Pregunto, en Cambio Democrático, ¿esto de Pandaporte qué es? Pregunto, en el Partido Panameñista, ¿esto de Pandaporte qué es? Entonces tiene que haber un pronunciamiento serio. ¿Cuál es el pronunciamiento serio? Hombre, que tenemos que llegar al fondo de ese caso. Pero no entrando a la descalificación, no, un pronunciamiento serio, de verdad, saber. ¿Para qué? Para poder resolver el problema. Pero no lo vamos a resolver, el problema de la Asamblea, si es una reforma integral de la Constitución de la República de Panamá. Ese es el fondo del problema. ¿Quién es el que está realmente comprometido a hacer esa transformación? Porque de lo contrario, estaríamos haciendo más de lo mismo. Más de lo mismo es menos. En un mundo de alto nivel de competitividad,
estas declaraciones de un hombre que aparece como secretario de la Asamblea Nacional dicen mucho de la cantidad de talento que hay en este país. En este país hay decenas de miles de hombres más talentosos y mujeres más talentosas con lo que usted leyó ahí. No, y que encima Pero se han tira- asaltado, es como le decía Fernando antes de entrar y voy a terminar aquí, es como si los malandros se hubieran asaltado el poder para reducir a una discusión en la que ninguno de nosotros que tenga algo de talento puede aportar nada. ¿Qué puede uno decir cuando uno lee esas tonterías? Nada. Pero lo grave de eso no es que está dicho por un ciudadano cualquiera, sino por una autoridad. Lo grave de esto, ¿no así?, es que hay un periódico atacando para descalificar a un magistrado que está actuando en el marco de la ley y la Constitución y no está utilizando la argumentación, sino está descalificando, está usando el mecanismo de la descalificación como elemento del debate. Ujú. Entonces, al reducir el debate a los descalificados, ¿sabe lo que va a pasar? Los descalificados van a seguir dirigiendo a la nación hasta que se produzca una revolución. Entonces el precio es muy alto. El precio va a ser muy alto. Este país tiene suficientes talentos entre sus hombres y sus mujeres para poner en los puestos de dirección a gente capaz. Porque un dirigente debe gobernar con los mejores, no con sus amigos. Los amigos son para tomarse un trago, pero no para dirigir una nación, sobre todo en un mundo tan complejo. Yo espero un pronunciamiento de los partidos políticos frente a todas estas cosas. Yo espero que nosotros impulsemos el debate y por eso me pronuncio con fuerza, con firmeza, a que la Corte Suprema de Justicia dé un paso adelante y resuelva en el marco, fíjese lo que estoy diciendo, resuelva en el marco de la ley y la Constitución. Eso no elimina el caso Martinelli, eso lo pasa a otra instancia. ¿Qué va a pasar en instancia? No sé. Es lo mismo el caso Grano. ¿Sí? No sé. Pero entonces estamos atacando, descalificando y después queremos aparecer nosotros como los grandes sabiondos de que tenemos la pureza. Nosotros somos la Inmaculada Concepción. No. Usted puede diferir de mis puntos de vista y tiene ese derecho, pero hagámoslo con altura. Nosotros los panameños sabemos debatir. Claro. Nosotros no entramos a la lucha anticolonial descalificando a nadie. ¿Qué fue lo primero que hizo Martorrijos para estos muchachos del PRD? ¿Reunirse con quién? Con el presidente Chávez. Hablar con la gente que sabía. Claro. Entonces, no es descalificando en la que uno llega a resolver causas superiores. Ahora, entiendo la guerra política porque no soy un tonto. Lo quiero hacer un llamado a la dirección política de este país, que se den cuenta que el camino que han escogido. Entonces, se hacen reuniones en restaurantes y contratan una serie de cabecillas para impulsar confrontaciones como si la Panamá fuera tan grande que no nos damos cuenta de todo. Entonces se montan estrategias con todo esto que estos asesores internacionales que lo que saben es destruir. Ellos no les importa, cuando ellos se van de aquí, ellos no se quedan aquí. Ellos se llevan la plata de aquí, pero dejan el país envenenado. Ellos creen que descalificando a los demás, ya ahí se resolvieron el problema. ¿Qué problema se resuelve, por ejemplo, yo descalificar al PRD? Yo no descalifico al PRD. Yo lamento que el PRD no tenga una posición, igual que el Partido Panameñista, igual que Cambio Democrático, clara sobre todo lo que está ocurriendo. Y que no promulguemos una discusión interpartidaria para ver la coyuntura, sino que cada cual está disparando desde su trinchera, utilizando argumentos falsos y destruyendo el nivel de espíritu de los panameños. Nosotros hemos creado en los panameños un espíritu negativo, tan negativo que aunque estemos comiendo filete, pensamos que estamos comiendo mal, ¿no? Entonces creo, y debieran tener más lecciones de la gente humilde. Los hombres humildes y mujeres humildes, en su sentido, tienden a ser más felices porque están conscientes que son felices con lo que tienen y no con lo que aspiran a tener. Entonces nosotros tenemos que hacerle más caso al pueblo. Los dirigentes políticos tienen que escuchar al pueblo. Y creo que están totalmente equivocados. Lo que está pasando ahora mismo no solo afecta a Varela. Están equivocados los que piensan así. Afecta a toda la estructura. Y eso está en la mente de los panameños y panameñas. Así es. Vamos a ver qué pasa, Fernando.
esta mañana con el señor Mejía. Mm. ¿Ah? Le vamos a estar dando seguimiento. Quizás, después que termine, esta será su última aparición en público, la del señor Mejía. Y va a pasar a la historia como uno de los hombres que más daño le hizo a la justicia panameña, para que ustedes sepan. Así es.